UKPAC y Polea presentan Abriendo diálogos sobre la legislación nacional y el cambio climático. Soy Gerardo Gutiérrez, soy ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana y después cursé una maestría en el ITAM, una maestría de desarrollo inmobiliario. En el 2010 fundé una empresa constructora y en el 2012 fundé también Concretos Sustentables Mexicanos. Es una empresa dedicada al reciclaje de residuos de construcción y demolición. A partir del 2012 estuvimos gestionando y buscando implementar el proyecto de las plantas de reciclaje de residuos de construcción en diversos estados y municipios del país, y fue hasta el 2018 que, con la entrada de la doctora Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México, ella fue la que impulsó realmente un cambio en la legislación y en las normas para lograr crear un ecosistema normativo y legislativo que hiciera o que permitiera el desarrollo de este tipo de plantas en la entidad. Bueno, fue en el 2021 inauguramos ya la primera planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición de Concretos Sustentables Mexicanos, que la parte innovadora es la capacidad para poder recibir todo tipo de cascajo sin importar el nivel de contaminación, separarlo, limpiarlo y al final valorizar cada uno de estos diferentes productos. Además, en estas plantas tenemos plantas de concreto premezclado y tenemos también plantas de asfalto para poder reciclar la carpeta asfáltica que se genera o que se levanta todos los días de la Ciudad de México. Y los principios y prácticas de economía circular en el sector de la construcción se pueden implementar de diversas formas, ¿no? La industria de la construcción es una industria muy contaminante y muy extractiva. En la Ciudad de México, por ejemplo, se generan 14,000 toneladas diarias de residuos de la construcción, que son residuos que, por un lado, se van y se tiran en barrancas o se tiraban en barrancas en áreas naturales protegidas, pero también, por otro lado, se extraían todos estos recursos de minas y canteras que están en las afueras de las ciudades para poder producir estos diferentes materiales. Por ejemplo, igual en el país se consumen al año alrededor de 40 millones de toneladas de cemento. Para producir un metro cúbico de concreto se utilizan alrededor de 250 kilos, ¿no? Entonces estamos hablando que se producen alrededor de 150 millones de metros cúbicos al año de concreto en el país. Y repito, ¿no? Al final es volumen que se está extrayendo de minas y canteras, se está llevando a las obras, se utilizan las obras, se cumple su ciclo de vida, se demuelen estas construcciones y se van y se tiran estos materiales en minas, canteras o en áreas naturales protegidas, también dañando de manera irreversible estos ecosistemas. La propuesta que se tiene desde el punto de vista del reciclaje de los residuos de construcción es ya no llevar estos residuos a estas barrancas y áreas naturales protegidas, sino reutilizarlos en las zonas urbanas cercanas al punto de donde se demolieron, reutilizarlo, producir arena y grava reciclada y volver a mandar a estos sitios ya el producto terminado, fabricado con materiales reciclados. Esto tiene un beneficio no solo al evitar la extracción de recursos naturales de las minas y canteras, sino que también nosotros al evitar o al disminuir o hacer más eficiente el transporte, en vez de llevar a 60 kilómetros los materiales, llevarlo a 5 kilómetros, estamos reduciendo también las emisiones de CO2 de la industria del transporte. Por cada metro cúbico que se deposita en las plantas de reciclaje, se estima que son alrededor de 27 kilogramos de CO2 que no emitimos a la atmósfera por disminuir en un 80% de estos acarreos. Se ha avanzado bastante en los últimos años en el tema normativo y legislativo, principalmente en la Ciudad de México. Básicamente lo que marcan las normas y las leyes es que se tiene que mandar el 100% del residuo del cascajo que se genera en las obras, se tiene que mandar a plantas de reciclaje para su procesamiento. El segundo punto importante es el uso obligatorio de materiales reciclados en ciertos usos específicos. Por ejemplo, ya todas las banquetas de la Ciudad de México se fabrican o se tienen que fabricar con material reciclado, las bases, subbases, carpeta asfáltica, firmes, no estructurales, etcétera, ¿no? Existe únicamente la restricción de no utilizar material reciclado en elementos estructurales, que son losas, traves y columnas, pero el resto de la obra se tiene que fabricar con material reciclado. Esto fue un parteaguas brutal en la gestión de los residuos de construcción, porque si bien podría asegurar que el cascajo llegue a las plantas, si no se usa este material reciclado, las plantas se saturan. Entonces, el hecho de especificar
el uso obligatorio de materiales reciclados donde sea técnicamente factible ha sido importantísimo. Otro punto importante que ha venido en las leyes y en las normas es en la Ciudad de México, para que te den tu licencia de construcción o tu manifestación de construcción o tu licencia de demolición, te solicitan un contrato con una planta de reciclaje. Entonces, desde ahí desde donde ya se está obligando con un contrato entre privados a las empresas constructoras a que sí lleven su residuo a las plantas de reciclaje. Difícilmente una empresa constructora que tiene ya un contrato con una planta de reciclaje va a llevar ese cascajo a una barranca, porque ya entraría, además de un incumplimiento con la autoridad ambiental, entraría en un incumplimiento entre privados. Se creó también la unidad de inspección ambiental, que es una especie de DRO ambiental que hace 3 visitas a las obras, una previa al inicio, otra a la mitad y otra al final con un informe definitivo. Y este informe definitivo te lo piden también para tu aviso de ocupación del inmueble, ¿no? Y para tu terminación de obra. En el caso de obra privada. En el caso de obra pública, te lo solicitan para el pago de tu finiquito. Entonces, bueno, son ciertos mecanismos que han permitido que se cree un ecosistema favorable para que el reciclaje de los residuos de construcción sea viable en esta entidad, y afortunadamente ha creado mucho interés en otros estados. Por ejemplo, ya el Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, son estados que están ya buscando implementar leyes y normas similares a las que se han implementado aquí en la Ciudad de México. Nosotros, como Asociación Mexicana de Reciclaje de Residuos de Construcción, pertenecemos también a la Federación Internacional de Reciclaje, que son las asociaciones sobre todo Europa, de reciclaje de residuos de construcción, y hemos logrado también recopilar y adoptar, pues estas medidas normativas y legislativas que les han funcionado bien en otras partes del mundo, para poder aplicarlas aquí en México y lograr este ecosistema normativo y legislativo. El reciclaje de los residuos de construcción es algo que se lleva dando ya por muchos años en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, como comenté, y ellos ya tienen pues experiencias, la mayoría favorables, pero hay muchas también que no les han funcionado, que también nos han compartido, nos han dicho, oye, nosotros en España, por ejemplo, hicimos o tomamos estas medidas y pues no funcionaron, pero las que sí funcionaron fueron estas. Entonces, bueno, es una ventaja que hemos tenido, que hemos podido recopilar estas buenas experiencias y las hemos logrado adoptar aquí en la Ciudad de México. Los principales retos que hemos encontrado en el sector de la construcción para adoptar estas prácticas de economía circular son prácticas, o sea, son de usos y costumbres. La industria de la construcción es una industria muy tradicional. Si vemos, pues es de las industrias que le ha costado más trabajo adoptar nuevas prácticas tecnológicas y de cambio de procesos, etcétera, ¿no? El maestro sigue haciendo pues, la misma mezcla que hacía su papá y su abuelo ¿no? Con los mismos porcentajes, mismos materiales, etcétera. Realmente lo que hemos logrado aquí en la Ciudad de México es identificar a todos los interesados en la matriz de esta cadena y actores que pensábamos en un principio que pudieran haber sido actores que se opondrían a este modelo de economía circular, como los sindicatos, por ejemplo. Al contrario, han sido actores que han sido aliados. Un poco para explicar cómo impacta a cada uno de estos actores es, en este modelo de minería urbana que se planteó y que se está ejecutando aquí en la ciudad, nosotros al estar cerca del punto de generación y cerca de los centros de consumo, como comenté, logramos reducir las distancias de los acarreos, y esto no solo tiene el beneficio ambiental de las emisiones de CO2, sino también representa un menor costo. Antes, por ejemplo, un chofer de un camión aquí en la ciudad que tenía que llevar cascajo a 30 kilómetros, podía hacer un viaje nada más. Y además, cuando llegaba al ejido a tirar, pues tenía que pagar 40, 50 pesos por metro cúbico. Aquí ya no, en el modelo actual no. En el modelo actual, el que paga el reciclaje es el desarrollador, es el dueño del proyecto. El transportista, en vez de ir a 30 kilómetros, va a 5 kilómetros. Entonces puede hacer, en vez de uno o dos viajes, ya puede hacer 6 y ya no le cuesta el tiro. Por otro lado, el desarrollador, por ejemplo, el constructor, al llevar el material más cerca, pues también el costo por metro cúbico es menor, pero además, al usar material reciclado, pues, está usando un material que es 70% más barato que un material de mina. Nosotros la grava reciclada la vendemos sobre 100 pesos y una grava de mina puesta en la Ciudad de México te cuesta alrededor de 300, 330 pesos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, tanto a los constructores o desarrolladores como a los sindicatos, les conviene entrar en este modelo de economía circular. Nos conviene a todos por un tema ambiental, ¿no? Menos extracción, menos sitios de disposición final o tiraderos clandestinos, menores emisiones de CO2, menor tráfico, ¿no? Ya no tenemos tantos camiones haciendo recorridos cruzando las ciudades completas. Y bueno, y gobierno también tiene un beneficio, ¿no? Tiene un menor costo en sus obras y como comentaba, pues también los beneficios ambientales que esto representa, ¿no? El hecho de poder decir, oigan, ya todas las banquetas de la Ciudad de México se hacen con material reciclado, creo que es un acierto pues, en muchos sentidos.
incluido el político. Para que el sector de la construcción adopte estas medidas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, se necesita primero difusión. Muchas veces por desconocimiento no lo hacen y pueden pensar, oye, pues el material reciclado es de menor calidad y entonces no lo voy a usar. Aunque me ahorre mucho dinero, yo no lo voy a usar. Hay mucho de difusión y de educación y que se entienda que el hecho de que sea reciclado no significa que sea de menor calidad. Sí tiene sus usos específicos, pero por ejemplo, una base reciclada es de mejor calidad que una base de mina y cuesta menos. Como comentaba, la industria de la construcción es de las industrias más contaminantes a nivel mundial. Solo la industria del cemento contamina el 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Entonces, el hecho de poder decir, oye, el cemento que se está produciendo ya en México tiene un 10% de material reciclado, lo cual también es menos extracción, pero el material reciclado cuando se usa para la fabricación de cemento te reduce las emisiones de CO2 en el proceso de descarbonificación por 2/3 partes. Se ahorran energía, etcétera, ¿no? Sí, creo que algo que es relevante también es concientizar a los clientes finales, que al final es la gente que consume estos productos de vivienda, oficinas, etcétera, que sí tenemos un poder en el poder de decisión que hacemos cuando tomamos una decisión entre comprar un inmueble que se construyó con materiales ecológicos o sustentables y contra uno que no. Que como sociedad nos hagamos conscientes de eso, del poder que tenemos cuando adquirimos este tipo de productos, porque al final es lo que va a regir también el mercado y las decisiones que tomen estos constructores o estos desarrolladores al decidir si quieren usar estos materiales o no. Pues esa es invitación también que como sociedades entendamos el poder que tenemos en esta toma de decisión y que lo podamos aplicar de manera responsable. Espera nuestro siguiente episodio y síguenos en nuestras redes sociales @poleaac y con el hashtag UKPact.